Muy buenas noches, queridos hermanos. A todos los que están en línea en este momento, sabemos que se vendrán adhiriendo poco a poco. En esta noche, queridos hermanos, les damos las gracias por acompañarnos cada domingo a las 8 de la noche en esta célula cristiana virtual. Mi esposa tiene la palabra. Les invito a que abran sus Biblias. Buenas noches, un placer saludarles. Dios les bendiga. En el Salmo 117. Salmo 117. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre, por este día que nos has permitido, Señor, una vez más, Padre, sostenernos, Señor. Oh poderoso Dios, reverenciamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Padre. Oh mi Cristo de la gloria, gracias porque tú intercedes, Señor, por nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos sustenta y nos guía. Les presento en este día, Señor, la vida de mi esposo, Señor, que sea un vaso de honra, Padre. Que sea tu palabra fluyendo, tocando, Señor, cada corazón, Señor, de todos los hermanos, Padre, de todos los oyentes, Señor. Oh Padre, pon un corazón dispuesto, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén, Señor. Amén. Vamos a cantar nuestra alabanza. Ven, amado, ven. Porque las bodas han llegado.
amado, ven. Gloria a Dios. Ven, oh Rey, amado mío, ven. El día de nuestro gozo se acerca. Ven, amado, ven. Ven, oh Rey, amado mío, ven. El día de nuestro gozo se acerca. Ven, amado, ven, oh Rey, amado mío, ven. El día de nuestro gozo se acerca. Ven, amado, amado, Aleluya, Señor, Dios del universo. Alabado eres. Alabado sea tu nombre, Señor amado. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Dios eterno. Gloria a ti. A ti todo honor y toda gloria. Bien, queridos hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Hechos. Hechos, capítulo 17. Versículos 22 y 23. Hechos. Capítulo 17, versículos 22 y 23. Y les pido por favor que no pierdan este libro durante esta enseñanza, que vamos a estar solo en este capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, en el transcurso de esta enseñanza. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, Dios verdadero y glorioso Señor, Dios eterno Padre, te pido en esta tarde y noche, Señor, seas tú, Padre Santo, con nosotros, con todos los que escuchan esta enseñanza, Señor, en sus casas, Padre Celestial. A todas esas personas que a través de las redes sociales nos escuchan, Señor amado, yo te pido por esas almas, Señor, apiádate, Señor, de todos nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque nos has reunido una vez más. En el nombre de Jesucristo, nada más, Señor amado. Gracias, Padre, una vez más. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos leído unos 2 versículos que nos llaman la atención sobremanera. Pero para extendernos
En esta enseñanza, queridos hermanos, quisiera ponerles en contexto, quisiera ponerles en esa misma fotografía para que podamos entender lo que el Señor nos quiere hablar hoy a través de esta célula virtual. Preguntémonos, ¿quién era Pablo y qué hacía? Porque Pablo es el que está hablando en el versículo que acabamos de leer de nuestro texto base. Entonces, ¿quién era él y qué hacía? Vamos a nuestras Biblias, queridos hermanos, a ver en Hechos capítulo 22, por eso les dije, no pierda Hechos porque vamos a estar navegando y después vamos a regresar al capítulo 17. Hechos 22, 3. Una paginita nada más adelante, 2 páginas tal vez. En el capítulo 22, versículo 3 dice, y nos da luz para entender quién era Pablo. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Qué hacía? En el 4 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en la cárcel a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, y este es un tema clásico, que ¿quién no habrá escuchado en la iglesia? Todo mundo, hermanos, que se llame cristiano, habrá entendido y habrá recibido explicaciones a base de sermones en su iglesia, hermanos. Entonces sabemos que Pablo perseguía implacablemente a la iglesia, hermanos, no importando nada. Era un hombre letrado, era un hombre que, dice la palabra, estaba a los pies de Gamaliel, un rabino conocedor de la ley a carta cabal. Ese era su maestro espiritual, podríamos decir. Entonces era un hombre eminentemente religioso, queridos hermanos. Asimismo, podemos nombrar muchos eminentes religiosos en los que me acuerdo tal vez. Lutero era un doctor en teología, pero asimismo él no conocía a Dios. Y fue, como él dice, en su conocimiento fue casi repentino, una transformación casi inmediata. Usted puede leer la biografía de él. Pero Pablo, el que escribe estos versículos que hemos acabado de leer en nuestro texto base, es el que nos llama la atención. Él perseguía a la iglesia, él asolaba a la iglesia. Ya se pueden imaginar familias separadas, familias sin sus esposos, sin sus hijos. ¿Acaso no pasamos aquí lo mismo con migración en los Estados Unidos? Familias enteras eran separadas, eran deportados sus esposos, sus hijas, sus esposas, hermanos. Era un dolor supremo el que vivía la iglesia de Cristo hace unos pocos meses atrás. Asimismo, Pablo, él sigue su relato. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y en el 7 dice, y caí al suelo y oí una voz
que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Mire esa pregunta, ¿quién eres? Porque él no lo conocía. Era un religioso, como les dije, a carta cabal. Quizás nosotros no le llegamos ni a los tobillos, hermanos, del conocimiento que tenía este varón acerca del Pentateuco. Pero sin embargo, cuando el Señor lo topó, él no lo conocía. Y le dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, dice en el 8, ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces él tuvo un encuentro con Dios. Eso es lo que yo le estoy poniendo en contexto, porque hemos titulado este tema Paradoja al Dios no conocido. ¿Por qué paradoja? Porque un hombre que no conocía a Dios en su vida pasada, hoy lo conocía y lo estaba presentando de la misma manera a hombres que no conocían a Dios y sin embargo eran religiosos. En Hechos capítulo 22 dice su palabra, como ya leímos, dice: yo de cierto soy, en el versículo 17, regresamos al versículo 17, versículo 22, ahí había una confusión mía, les ruego me disculpen. Hechos capítulo 17, versículo 22, ahora sí cuide esos textos, hermanos, que vamos a navegar ahí. Dice el apóstol: fue a Atenas en Grecia. Atenas, la ciudad dada a la idolatría, cubierta de ídolos. También era el centro intelectual del mundo antiguo. Era la ciudad de Aristóteles, Platón, Sócrates, la cuna de la filosofía. El pensamiento humano era llevado a la máxima expresión a través de las reflexiones. Pablo dio ahí un paseo por Atenas. Llegando al Areópago, estaba lleno de muchos ídolos cuando él lo vio. Los filósofos de aquel tiempo se reunían allí en medio de todos esos ídolos. Pablo entró en el altar con una inscripción en ella que decía: al Dios no conocido. Ellos tenían muchos ídolos y muchos dioses, queridos hermanos, pero de alguna manera sabían en su corazón que había un Dios que ellos no conocían. Una multitud se había reunido y Pablo empezó a predicar. Él dijo: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquí hacemos una pausa, hermano, porque hay muchos cristianos que van a las iglesias diariamente y aún no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque están metidos solo en la religión. No han tenido una experiencia con Dios de ninguna clase. Ellos no pueden abrir la boca al decir: Dios es bueno, porque ni siquiera han tenido una mínima experiencia del Dios Supremo obrando en sus vidas. Nuestros países y aquí en los Estados Unidos están pasando hoy por el mismo alejamiento similar de Dios, en especial la juventud. Muchos estadounidenses ya no creen en el Dios de nuestros antepasados, no conocen a Dios. Esa es la forma en que era en Atenas. También se habían alejado de Dios vivo. La Escritura dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 22. Ya no conocían al Dios que originalmente adoraron, y Pablo les dijo: hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, es a quien os anuncio. Eso está en capítulo 17, versículo 23. Tenían cientos de ídolos y dioses falsos, pero ellos no conocían al Dios verdadero. Él se volvió al Dios no conocido para ellos. Entonces Pablo les dijo que el Dios desconocido hizo el mundo y todo lo que está en él y todo lo que en él hay. Dijo que Dios que ellos no conocían, el Señor de los cielos y de la tierra, y no vive en templos hechos por manos humanas. Les dijo que el Dios desconocido era el Señor del cielo y de la tierra, en Hechos capítulo 17, versículo 24. Por lo tanto, no estamos diciendo que creemos en una nueva religión. No hay nada nuevo en el cristianismo, queridos hermanos. Es la religión más antigua del mundo. Se remonta al principio de los tiempos. Estuvo allí siglos antes del budismo, del taoísmo, del hinduismo, el islam o cualquier otra religión. Cristo vino para restaurarnos al Dios Padre Celestial. El apóstol dijo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hecho cercano por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, o sea, de israelitas y de gentiles. En Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 14. Cristo vino a restaurarnos al Dios de nuestros antepasados antiguos. Cristo vino a romper nuestras supersticiones y acabar con nuestros ídolos. Cristo vino a darnos a conocer al Dios no conocido, que todavía muchos no conocemos. Y luego el apóstol Pablo les dijo que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Esto está en Hechos, versículo 17, capítulo 17, versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay tensiones raciales y guerras raciales, queridos hermanos, que están sucediendo en todo el mundo esta noche. Hay tensiones entre China, Japón y los Estados Unidos. Existen tensiones raciales entre los iraníes, los judíos en Israel, y no se diga de los talibanes. El problema es racial, sin embargo, el problema es espiritual. El perjuicio racial es el resultado del pecado de los hombres que está en su corazón. Pablo dijo que Dios hizo todas las naciones de una sangre,
¿Cómo sabía él eso? Lo supo por revelación de Dios en la Biblia. No fue así, sino que hasta los tiempos modernos que los hombres supieron lo que Dios le reveló a Pablo hace 2000 años. Puedes tomar sangre de un africano y dársela a un hombre blanco por transfusión. Puedes tomar la sangre de un chino y dársela a un aborigen australiano. ¿Por qué eso es posible, hermanos? Porque Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Hechos capítulo 17, versículo 26. Usted váyame siguiendo en la Biblia, hermano. Eso debe haber asombrado a los hombres de Atenas que oyeron hablar a Pablo ese día a causa del pecado. Eran racistas. Ellos pensaban que eran mejores que otros, pero se equivocaron. El Dios desconocido había creado la raza humana en su totalidad, de un hombre y una mujer. No importa de qué raza vienes, estamos relacionados, todos somos hermanos y hermanas de sangre, y Cristo nos trae de regreso a todos en una sola familia, que es la iglesia de Cristo. Y quiero decirles a los jóvenes esta noche: no dejes que los perjuicios raciales te eviten de tener comunión con alguien de otra cultura. Lucha contra los perjuicios raciales donde quiera que estés. Es carnal y pecaminoso tener miedo de tener un amigo de otra raza. Esto puede parecer extraño al mundo perdido. Ellos están constantemente peleando una raza contra otra, pero el Señor Jesucristo vino no solo para restaurarnos, sino también para juntarnos todas las razas en un solo cuerpo, en la iglesia de Cristo. Los vuelvo a repetir, porque Dios nos reúne, el pecado nos separa, pero Dios nos une. En cierto modo toma un milagro para que esto ocurra, el milagro del nuevo nacimiento, si somos verdaderamente nacidos de nuevo. Puede suceder que el mundo vea que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. Puede pasar si cada uno de nosotros tiene un nuevo nacimiento. Que nuestras iglesias sean un testimonio de armonía y amor en este mundo dividido por el odio. Y el apóstol Pablo dijo a los hombres de Atenas, en el versículo 30, dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire, querido hermano, él podía haber empezado su exhortación ahí en ese lugar donde era la eminencia del pensamiento, era la capital de la inteligencia, podríamos decir, en el pasado. Él podía haber empezado a decir: arrepiéntase, idólatras. Pero no, él tuvo un argumento dado por el Espíritu Santo hasta que llegó a este punto y les dijo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Eso es la palabra clave que el Señor mismo, cuando empezó su ministerio, dijo: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase. Dios pasó por alto su ignorancia
y la superstición en el pasado, pero ahora Él nos ha mandado a todos nosotros, independiente de nuestra raza o origen, a arrepentirnos, queridos hermanos. Ahora Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es no es una sugerencia, hermanos, o un consejo. Él manda a todos a que se arrepientan. Esa es la palabra de Dios. Dice, yo mando que se arrepientan. Significa cambiar de opinión acerca del pecado. Dar un giro de 180 grados en tu vida, en tus pensamientos. Significa alejarse del pecado y volverse a Cristo. Significa dejar de confiar en sí mismo y confiar en Cristo. Cuando verdaderamente te arrepientes, naces de nuevo por el poder de Dios. Cristo vino a este mundo para salvarnos del pecado, la muerte y el infierno. Llegó a propósito a morir en la cruz para pagar el castigo por nuestras rebeliones y pecados. Él vino a derramar su preciosa sangre en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser lavados a la vista de Dios. Y Cristo resucitó físicamente de carne y hueso de los muertos. Él está vivo ahora en el cielo, en otra dimensión, orando por nosotros, sentado a la derecha del Padre. Cuando vienes a Cristo por fe, naces de nuevo instantáneamente. Entras en una nueva vida con Cristo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Estamos orando, queridos hermanos, para que veas más allá de las personas. Queremos que sientas y conozcas el amor de Cristo vivo. Queremos que seas salvo, que nazcas de nuevo, que pases de la muerte a la vida eterna por la fe en Cristo vivo. Pablo les dijo a los hombres de Atenas que Dios había resucitado a Cristo de entre los muertos. Él les dijo que tenían que confiar en Cristo, o Él los juzgará en el juicio final. Cristo está vivo, y yo también les digo, Cristo nos pondrá en juicio y nos juzgará en el juicio final. Cristo está vivo, Él va a volver a juzgar al mundo. ¿Estás listo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Estoy listo para que Cristo me pueda juzgar? Gloria a Dios. ¿Tus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo? ¿Te has dejado bañar por ese manto escarlata lleno de bendición y de poder? Llegando a una conclusión, hermanos, ¿cuál fue el resultado del sermón de Pablo en el Areópago? Hubo 3 reacciones, hermanos. Pero cuando oyeron lo que la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos cerca de esto otra vez. O sea, le llevaban el hilo, ya te vamos a escuchar, no, sí está todo bien, te escucharemos otro día de lo que estás hablando, pero a nosotros no nos digas esto. Ellos se creían superiores a todo el mundo, hermanos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos
mas algunos creyeron, hermanos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Esto ustedes lo encuentran en los versículos del capítulo 17, 32 y 34. O sea que hay personas que no creen, hermanos. Hay personas que ven milagros y no creen, hermanos. Y si creen momentáneamente, pero se olvidan del milagro, se olvidan de las proezas del Dios eterno, y al mes, a los 2 meses, como que no ha pasado nada y siguen en la mundanalidad, siguen en la religión y nada más. Algunos de ellos se burlaban, algunos de ellos, vuelvo y repito, decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Necesitamos saber más sobre eso y pensar al respecto, pero algunos de ellos creyeron en Cristo en ese momento y fueron salvos. Oremos para que algunos de ustedes aquí en esta noche se alejen del estilo de vida pecaminoso y confíen en Jesucristo y sean salvos por Él, sean lavados sus pecados por su sangre preciosa. Entonces serás restaurado a Dios, entonces conocerás por ti mismo al verdadero Dios, al Dios que no conocías. Tú mismo podrás decir: yo conozco al Dios vivo, porque Él ha obrado en mi vida, y doy gracias a Dios porque Él ha entrado en mi vida, ha cambiado mi vida. Serás un testimonio entre los hombres de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pablo fue lo mismo. Él no conocía, él perseguía, pecaba. Amén, sí. Desolaba, hermanos. Pensaba que estaba haciendo las cosas correctas al Dios que él creía. Pero cuando fue topado con el Señor cara a cara, podríamos decir, su vida cambió. Su vida fue transformada. ¿Y quién es Pablo? El que predicó en el Areópago, hermanos. Delante de unos hombres de una inteligencia que ustedes no se pueden imaginar, hermanos. Pero ¿dónde está el Espíritu? Hermanos, dice que Él levanta a los humildes del muladar y los pone, por ejemplo, para grandes, para humillar a grandes. Así dice su palabra, hermanos. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que tener esa fe, esa esperanza en el Redentor, en el Dios que nosotros adoramos, y conocerle cada día más. Amén. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor amado, hemos dado esta enseñanza, Padre, porque muchos no conocemos al Señor. Y sin embargo, Señor, todos los domingos, Padre, y entre semana estamos yéndonos a la iglesia, Padre, a vestirnos de religión, Señor, con espíritus fariseicos, Señor amado. En el nombre de Jesús yo te pido, elimina, Padre Santo, esos pensamientos, ese modo de vivir, Padre. En el nombre de Jesús, haznos verdaderos hijos tuyos, Padre, que pertenezcamos a tu redil y podamos escuchar la voz de nuestro pastor. En el nombre de Jesús así sea. Amén, Señor, amén. Vamos a saludar, como es de costumbre, a todos los que están en línea.